Hola, buenas tardes. Creo que ahí estamos ya en vivo. Empezamos lo más puntual que podemos. Y bueno, ahí va. Llegando un poco de acompañantes el día de hoy. Bueno, hoy tenemos una lista larga que atender en la que no sé exactamente qué orden darle, pero sí mencionarles tres tópicos que no quisiera dejar de atender el día de hoy, que es un pequeño homenaje a Julio Anguita, el gran político español, además de Ceci Cázares. Hola Ceci. Eh, Después debatimos sobre Samuel García. Creo que sí es usted, ¿verdad? Eh, Si alguien quiere debatir sobre la campaña de Samuel García, pues nuestra compañera Ceci pues, les puede ayudar. Bien, perdón. Sí, sí, dice. Estamos con el tema de Julio Anguita, pero principalmente con el análisis del hoyo y una pequeña reversión sobre la crítica bastante pueril y visceral que hace nuestro amigo Agustín Laje, que puesto que entiende muchas cosas de manera literal, creo que pudiera salir a decir que no somos amigos, ¿verdad? Bien, miren, esta película del hoyo, a mí se me hizo interesante que en un grupo de una materia que tengo en la universidad, les pasé el enlace del en vivo y les dije, pues voy a hacer el análisis del hoyo, pues si quieren verlo. Y entonces sí me pareció importante escuché los comentarios más de me dio asco, es desagradable, tiene una temática fuerte, pero lo interesante es no ver, sobre todo tal vez en un público joven, un cierto análisis, un acercamiento de algún tipo, alguna perspectiva crítica sobre lo que estaban viendo ahí. Sí, yo sé que hay escenas que nos pueden resultar repugnantes, hay películas bastante fuertes como una película serbia, El Sin Pies Humano, ya ni se diga propiamente el cine gore, que no sé cómo se diga esa traducción, un cine grotesco, un cine fuerte de terror. Entonces, a pesar de que eso no es apto, al igual que la misma pornografía, es un cierto producto cultural que también requiere de cierta interpretación y que obviamente va alejado del gusto personal de cada quien por el gore, por el porno, por lo que sea. Pero, bueno, o sea, vamos a un análisis de lo que estamos viendo en esas imágenes. Y yo quisiera primero tomar, ese video lo ven después, el del Agustín Laje, pero fíjense que es muy interesante cómo empieza diciendo que el capitalismo se sostenía siempre por producciones culturales también. Adorno lo dijo, Marcuse lo dijo, Zizek o Zizek no se cansan de decir que los productos culturales son un reflejo de la ideología y de la economía dominante, y que la película del hoyo viene a ser una copia, por decirlo así, que nosotros los de izquierda venimos a querer también tratar de dominar con productos ideológicos. Lo que tanto criticábamos, también lo vamos a intentar hacer. Eso por un lado. Pero después dice que la película es incongruente e inconsistente, puesto que la película, para decir que eso es el capitalismo, ahí va el punto con Agustín Laje. Agustín Laje dice, esta película no representa al capitalismo, más bien representa al socialismo, se parece mucho más a eso. Y yo, para terminar pronto con el señor Laje, pues tenemos que decir que esa película no es ni el capitalismo ni es el socialismo. Y no en un sentido literal, sino tampoco podemos llevar el esfuerzo ni podemos hacer el ejercicio mental de traspasar completamente los fenómenos que ocurren ahí en las interacciones sociales con un sistema económico determinado. Yo creo que, pero las argumentaciones del Laje son las siguientes, puesto que no hay intercambio económico,
Es decir, no hay un sistema monetario, no hay oferta y demanda, no hay propiedad privada, sino que todo, más bien, la comida le pertenece a una organización central. Entonces, eso no tiene nada que ver con las leyes del capitalismo. Y aquí vemos una limitante bastante seria en nuestro interlocutor al creer que tiene que ser de manera literal. Porque aunque dijimos que no es propiamente tal o cual sistema, sí refleja mucho del sistema capitalista. Pero no lo vamos a hacer encajar como si fuera un zapato del 3 y tuviéramos un pie del 5. Creo que tampoco es la intención de nosotros. Pero bueno, yo creo que el AGE se apresura a asumir que, puesto que la crítica, y se basa mucho en el clima de redes sociales, para decir que los progres, eufemismo para decir a los de izquierda, que tenemos la intención de progresar, que nos emocionamos con esta película y decimos a una sola voz, y hasta se le ve lo visceral al decir, sí, este es un sistema injusto, esto es el capitalismo, entonces vamos a hacer revolución, y llama a todos estos de redes sociales revolucionarios de palomitas de maíz, que hasta eso yo puedo compartir la crítica que hace a quienes pues bien nos podemos de repente quedar en casa y criticar desde redes sociales, ¿sí? Que no es solo y ni es todo el trabajo que habría que hacer. Y entonces se equivoca también, porque fíjense que para esto les voy a traer un ejemplo. Cuando yo entré a la universidad a trabajar, no voy a decir a cuál, he estado en 4 universidades, estoy en 2 actualmente. Y un colega, empecé a debatir con él sobre capitalismo y socialismo, y luego él me dice, pues fíjate que yo soy capitalista, pero yo a diferencia de muchos, yo sé defender por qué soy capitalista. Y yo, ok, está bien. Lo que se me pasó preguntarle en aquella ocasión a mi interlocutor es preguntarle si realmente tiene inversiones en bolsas de intercambio o tiene medios de producción, es decir, si ha puesto capital a trabajar, que quiere decir que otros trabajen y produzcan la riqueza por él. Si ha hecho eso, o si tiene esos mecanismos de enriquecimiento, sea inversión en bancos, o sea dueño de cierto negocio, de ciertos productos, que alguien más los está trabajando y reproduciendo la riqueza, pues tal vez se puede considerar capitalista. Pero justamente puesto que no es, puesto que no tenemos propiamente las condiciones para ser de esa clase dominante capitalista, no importa que ideológicamente te coloques de un lado o de otro, no perteneces a esa clase social. Entonces creo que el AGE se equivoca también cree que la niña que aparece en la película es real. Creo que tiene una mente bastante concreta, nuestro colega es argentino, creo. Tiene un pensamiento bastante concreto al asumir que la niña es real. Y cuando dice en sus comentarios que los niveles de arriba son de opulencia y de abundancia, justamente es asumir desde la propia posición dominante que estar arriba significa opulencia y abundancia, no significa otra cosa, compartir, no significa otra cosa. Entonces vuelve a caer en una ideología dominante, pero con calzador le entra la ideología. Y en otra ocasión menciona que las minorías raciales, y yo, pachis, ¿en qué momento se asume que una asiática es una minoría racial? Si hablamos desde China, ¿cómo una asiática sería una minoría racial en China, no? Puesto que entonces la mente de Agustín Laje está puesta en Europa y está puesta en los países industrializados europeos, en Estados Unidos, donde sí ocurre que los demás de razas son minoría racial y son tratadas de diferente manera por los blancos, heteros, protestantes seguramente, etc. Bueno, su error más grande es asumir que las leyes concretas de un mercado o de una distribución determinada económica es suficiente para decir que eso no es capitalismo, puesto que él inició diciendo que lo cultural es un reflejo del sistema. Pues claro que una película puede ser el producto de una ideología o de una economía. Entonces no hace falta que lo busque con pinzas que eso es el capitalismo.
Bueno, ahorita vamos a ver cómo sí tiene ciertas semejanzas con eso. Y se equivoca al decir que se parece más a un socialismo, puesto que hay una autoridad central que reparte la comida. Y bueno, que esta autoridad central que hace que haya crisis económicas o alimenticias no ocurre en el capitalismo, puesto que hay una autoridad y una élite económica que decide cómo se distribuye la comida. ¿Realmente la oferta y la demanda manda en el capitalismo? No, hay unas élites que dicen, ¿sabes qué? Tírame estas cajas de tomate al mar, aunque haya gente que no tenga que comer, porque me echas a perder el mercado. Y entonces sigue habiendo una autoridad económica que hace que haya crisis de muchos tipos. Entonces, esto de la autoridad central y arbitraria que reparte la riqueza y que da dádivas, según Laje, pues de otra manera existe en el capitalismo. Y entonces se equivoca al decir rotundamente que esa película es socialista y no capitalista. O sea, bueno, es como querer llevar al extremo y querer llevar a la fuerza de calzador algo que no va a hacer. Bueno, dejamos en paz al señor Laje. Vamos a nuestro análisis. Pero bueno, necesitan investigar a este personaje, que es todo un pintoresco señor que bueno. Bien, mantenemos ahí buen número de asistentes hoy. Vamos a iniciar con ciertos análisis de corte psicológico y el más importante de corte materialista, ¿sí? Porque hay algo importante a estudiar en todo esto y es los detalles. Creo que debemos de ser como verdaderos investigadores al estilo del Dr. Casa o el Sherlock Holmes o algo así, ¿no? Mejor como un Freud, que es un arqueólogo, ¿no? Que ve debajo de las piedras. Y el viejito, que dice obvio, dice que los detalles son los importantes. Y entonces nos cuenta una anécdota del cuchillo Samurai Plus y del cuchillo Ultra. Y entonces dice, cuando yo estaba en mi casa sin hacer nada, me impresionó un comercial. Y aquí vemos lo importante de la ideología del comercio y de la propaganda y de lo mercantil, del sistema capitalista, que ideológicamente nos hacen sentir que necesitamos. La frase ahorita no es lo quiero, lo necesito. Y entonces, después de que compró el cuchillo, luego dice, los mismos actores salen en un nuevo comercial diciendo que este cuchillo ni siquiera se necesita afilar, sino con el solo hecho de usarse, se afila más. Y entonces yo dije, maldita sea, ¿no? Y aventó el televisor por la ventana, le cayó un inmigrante, que además dice no debería de estar ahí, y lo mató. Es importante mencionar que este señor le insiste a su amigo, me va el nombre del otro, pues será español seguramente, al protagonista, le dice, ¿por qué diablos trae un libro aquí usted? ¿Qué acaso no es justamente la crítica al pensar? Y que yo aquí me voy a ligar un poquito con lo del análisis del Laje para decir que los críticos de palomitas de maíz, pues seguimos creyendo que la revolución los hacen los de arriba, los del nivel 6. Y creo que el llevar un libro a nuestro protagonista es justamente decir, hay que pensar y hay que estudiar. Y por eso el otro que está ahí por otros motivos, dice, yo no entiendo, ¿para qué trajo un libro usted acá? Y lo interesante es que el señor sigue esperando que le den su título homologado. Quiere decir que si a mí me castigan por haber cometido un crimen, a pesar de todo merezco un premio, ¿sí? Puesto que ese señor no debería de estar ahí. Y yo le hago pipí a los de abajo porque los que están arriba me van a hacer pipí y hasta los insulta, pero al insultarlos a ellos está insultando a sí mismo, pero está completamente desplazado y proyectado que él o que nosotros somos al mismo tiempo los que provocamos la injusticia. Pero bueno, no va por un rollo de discurso moral el asunto.
Bien. Por ejemplo, anoto que el pelo en la comida, las protestas pueden ser interpretadas por el sistema como algo en lo que fallan, para que estemos enojados, algo mejor que darnos, un producto más, nuevo, mejor para consumir. No sé si conscientemente, pero el sistema que está representado por un experimento, que yo por eso no creo oportuno ni ligarlo al capitalismo ni al socialismo necesariamente, pero tenemos a un sistema completamente experimental y sobre todo de unos sujetos que no entienden la naturaleza humana y entonces emplean lo que ellos llaman eufemísticamente una torre vertical autogestiva o centro vertical autogestivo, que es un eufemismo para decir traten de ordenarse ustedes mismos y si no, muéranse. Que creo que el sistema capitalista, ya propiamente, sea consciente o no de esto, trata de darnos cosas para que estemos contentos, para que no les hagamos la revolución. Y si no estamos contentos con algo, pues nos sacan un partido nuevo, o nos sacan a un cuadri, o nos sacan o le sacan en España a un Ciudadanos, o le sacan o van sacando algo nuevo con tal de que no estemos enojados. Pero el sistema no interpreta que su sistema está mal, sino que no nos están atendiendo nuestras necesidades, o que más bien nuestras necesidades son por berrinche. Que al final, bueno, si ligan la escena del cabello, en donde el chef principal le anda checando a ver qué cabello coincide con el que traía la panacota, y entonces cree que los sujetos del edificio no se comieron la comida por una falla en la comida, que tenía un cabello, ¿no? O sea, fíjense la brutalidad del sistema. Creen que hacemos la protesta por berrinchudos, porque no nos entra ninguna, ¿sí? O que al contrario, estamos enojados, como se dice popularmente, porque todos los chiles te embonan, ¿no? O sea, pues creo que no. Y eso, yo creo que el viejito sabio que entra después tiene cierta razón cuando dice, ellos no van a entender el mensaje. O sea, el mensaje no es que nosotros mismos repartamos la comida y seamos buenos, que con eso a mí se me hace bien importante e interesante la contribución de este viejito sabio en silla de ruedas, porque lo que está diciendo es, por más de que hagamos altruismo, por más de que hagamos reparto de nuestra riqueza, por más de que yo le dé una cobija al indigente, no va a ser la solución al sistema. Y yo no estoy diciendo ni voy a hacer política en contra de eso. Creo que campañas como Monterrey no tiene frío, si bien no es la solución al sistema capitalista, pues no vamos a impedir y no vamos a negar que al menos por noches o 2, 3 noches, un señor que pudo haber muerto de hipotermia, no duerma un poco caliente, ¿verdad? Así sea en la calle. Entonces, pero es claro y le abre los ojos a los dos protagonistas diciéndoles el sistema es inconsciente. Y con esto nos ligamos a Marx cuando dice que el capitalista hace lo que hace, aunque no sepa por qué lo hace. En esto otra vez insisto que Marx y Freud pues son compañeros de leche, son hermanitos de leche, porque los dos remarcan y resaltan el carácter inconsciente de nuestro andar, sea como sistema económico o sea como seres sexuales. Somos inconscientes. Entonces lo que necesitamos hacer es decirle que su sistema no funciona y plantarnos frente a su sistema. No tratar de arreglarlos nosotros ahí con buenas intenciones, con camaradería, que claro, ¿verdad? Eso es evidente. Justamente tampoco una revolución va a funcionar desde la envidia, desde el egocentrismo, desde el no me junto con el otro, miren yo soy más izquierdista que el otro, miren yo soy más radical que el otro. Desde ahí tampoco va a funcionar, bueno, algo de eso decía Julio Anguita en su entrevista con Pablo Iglesias, y que bueno, justamente es la evolución al eurocomunismo, y que, bueno, ahorita hablamos de Julio Anguita. La señora que aparece, y que además le sale algo bastante machista en un comentario a Agustín Laje cuando dice que es a una mujer a la que se le ocurre tratar a su perrito como una persona, o sea, dice, miren cómo hay que ser buenas personas. ¿Y a quién se le ocurrió? A una mujer, dice Agustín Laje, ¿no? Como si...
como si alguna cuestión de las cualidades sean femeninas o cualidades femeninas en un hombre o una mujer, o sean cualidades de ternura, sean de algún modo direccionadas a la mujer. Es como, bueno, pero pues, Laje debe ser bastante inconsciente de lo que dice. Entonces tenemos una dicotomía: solidaridad espontánea o mierda, para provocar el cambio. O sea, o les echo popó en la comida a los demás para que entiendan y se repartan la comida. Es decir, o metemos un sistema dictatorial y le decimos, oye, o repartes o te hago repartir. O solidaridad espontánea, que un día todos seamos buenas personas y terminemos con las cadenas de producción. Ni una de las dos vías va a funcionar. Vieron que ninguna de las dos funcionó en la película. ¿Sí? Luego viene lo que es una escena, porque, bueno, mi análisis principal va a ser sobre la comida, Esto no es, creo que sí, va a tener el sustento de que esta relación con la comida está en el sistema capitalista, principal y dominantemente. Entonces, dice la chica en la alucinación, el que come mi carne bebe mi sangre y bebe mi sangre tiene vida eterna. Ojo, la dueña del perrito se suicida, tenía cáncer, como un modo de decirle a él, cómeme, yo sé que tú eres muy bueno, no me vas a querer cortar ni comer, ni me vas a querer matar, entonces yo doy mi vida por ti. Y entonces hacen una referencia a la relación de la comida con Dios. Prácticamente es Dios quien de nosotros también bebemos su sangre y comemos su cuerpo para la redención en la Eucaristía. O sea que la comida es el modo de incorporar a Dios. Y en esta relación canibalística primordial, pues no hacemos otra cosa que retener lo que ya nos enseñó el psicoanálisis con la pulsión oral. Claro que la pulsión oral y la pulsión canibalística además es en esencia la reintroducción al cuerpo y del cuerpo materno, ¿sí? Si yo no puedo entrar en él, pues que mi madre entre en mí. Y la forma de reintroducir a mi madre, puesto que mi vientre no puede ser, en el caso en el varón, que también habría una cuestión diferente tal vez canibalística en el hombre y la mujer, puesto que el hombre no tiene vientre para reincorporar, es te como. Y esta metáfora teológica del cuerpo y la sangre de Cristo, pues es el medio de salvarnos, decir, vamos a comer, pero para pedir perdón, porque mi deseo realmente es comerme al otro, es incorporar el amor del otro. Entonces, como me siento culpable de eso, vamos a transformarlo en un mito y en una ceremonia de corte fantasmático y de corte mágico, en donde todos nos volvemos a restablecer y a sentir en armonía con mi objeto alimenticio, que es la madre. Yo sé que me meto con sus macetas, no se crean, ustedes tomen su hostia, no me hagan mucho caso, pero esto ya estaba en Tótem y Tabú, si lo leen, con los mitos totémicos, con todos estos mitos de deidades, en donde al animal sagrado se le comía, ¿sí? Y se le comía con toda una ceremonia respetuosa, igual que lo hacemos ahora, ¿no? Señor Jaguar, mire, denos permiso de matarlo y de comerlo una vez al año, pero con todo respeto, como dice Márgara Francisca. Con todo respeto, déjeme comérmelo, me lo voy a chingar porque lo quiero mucho, señor Jaguar, usted es mi Dios. Y hacían su baile, su fuego, su danza, para decirles con todo respeto, pero te voy a chingar. Y bueno, entonces lo que hacían los antiguos civilizaciones, pues lo seguimos haciendo los domingos, bueno, ahorita no, ¿verdad? Por temporada, pero seguimos comiendo de Dios. Ok. Agustín Laje dijo también que eran 300 niveles, pero no notó, porque obviamente es concreto el señor, que son 333 niveles. Y si ustedes notan, yo creo que aquí no hay nada aleatorio. Que sea 333 es la mitad de 666. A los satánicos les va a encantar esto, pero creo que la película hace un simbolismo
Ay, se me fueron otros comentarios. Perdón, oigan, es que ya no vi. Ah, perdón. Yo me quedé según ya no había comentarios. Para mi punto importante, dice Joel, de la película, es la opción de entrar al cubo con algún objeto de elección. Hay un perro, un libro, un arma. Aun cuando no sabían a lo que entraban, elegían compañía, reflexión y defensa. Buen simbolismo. La sensación de obtener esa experiencia en sí no es el obtener el producto, es obtener la experiencia. Ok, por lo del título homologado. Tratar de arreglar un problema que no existe, eso no entendí. Link, me suena como la conciencia ecológica. ¿En cuanto a qué? El profe aún es inconsciente en algunas cosas. No sé qué será. El hecho de que en la comida siempre se encuentra tu comida favorita no sería una forma de mantener una esperanza en encontrar ese objeto preciado y de no desistir y salirte del sistema. Claro, sí, una pregunta que te hacen al entrar es, oiga, aquí va en qué es su felicidad, esto. Y al final la panacota o los productos en realidad estaban dados antes de entrar ahí, entonces no es verdaderamente nuestro objeto de felicidad. También podría ser como darles a entender que toman en cuenta sus opiniones y al fin de cuentas no es nada exacto. Es, como responde Yareli Ávila Joaquín, en realidad es un placebo. A, a Satanás le gusta, yo creo, dice. Ah, ok, la representación del 3 en la Biblia no sé, pero mi análisis del 333 es decir que este mundo es la mitad del infierno. Es decir, nosotros ya estamos reproduciendo al infierno aquí, pero en un grado menor. Así como también diciéndonos, allá nos vamos a encontrar con esto que estamos haciendo aquí, pero al doble. A mí se me hace que esa es la intención de quien lo puso ahí. Que bien sabemos, como lo dijo nuestro gran cochiloco, este mundo y no chingaderas, mi Beni, es el puritito infierno. Gabriela Ibarra, Gaby Ibarra, usted nada más aclarme, usted no es la que estaba en la clínica, ¿no? De la UMM. Pero creo que sí, que el ecologismo, la protección de animales, son ideologías con muy buenas intenciones, pero eso hace despertar una que otra conciencia, pero la conciencia tiene que ser de clase para que entonces exista la revolución. Entonces sí, ecologistas, digo, yo no estoy diciendo que no hagan el trabajo, porque justamente hacen más que muchos de nosotros, pero no va por ahí la revolución. Iba a decir, ¿usted quién es para decir cuál es? Y es bueno, pues bueno, Marx y Lenin nos han enseñado bastante. Bien, entonces continúo. Perdón, pero es que como la barra espaciadora, yo me quedé arriba, ya no había visto todos estos comentarios. Perdón, perdón. Sí, Gaby Barra dice que yo soy inconsciente de la tecnología. ¿Saben? Esta semana cuántas veces me pasó que llevaba 20 minutos de las clases en línea y no le doy grabar. Tengo una resistencia a darle grabar a estas malditas cosas, como si yo tuviera que cuidar y dar una evidencia a los demás de que estoy trabajando, así como que... Bien, y bueno, aparte de trabajar, hijo, ¿cuántos maestros se preocupan por dar evidencias de trabajar y no trabajan? Es otra cosa. Bien, eh, la administración no tiene conciencia. Mensaje, aquí hay un elemento bien importante, ¿eh? Cuando dice el viejito sabio, no tienen que mandar el mensaje al sistema, tienen que mandar el mensaje al nivel cero. ¿Qué es el nivel cero en el capitalismo? El nivel cero son las personas que trabajan en el sistema y que se creen portadores del sistema. El mensaje no es al sistema, sino a quienes lo manejan. En este caso, a las élites económicas, que creo que va a estar bastante difícil darle un mensaje contundente al nivel cero.
No, Joaquín, luego me da una clase de tecnología. Eh, el eufemismo, mitad, ok, la niña, es una alucinación. Por la otra escena es contundente que es una alucinación y hay algo bien interesante en que una frase dice, saber gastar bien la riqueza, que Marx en esencia es mucho de esto. No es un sistema dictatorial o como algunos interpretan a Marx como un flojo que no quería trabajar y que le den de comer mientras todos trabajan al mismo tiempo, etcétera, o que alguien se aproveche la riqueza de los demás, etcétera. Cualquier malentendido con la realidad es mera coincidencia. Pero esto de la riqueza y saberla gastar es justamente la racionalidad que se busca desde el psicoanálisis y desde el marxismo. No es racionalismos, no es teorizaciones o intelectualizaciones a priori, sino bastante sentido común, que es de lo que hablan los nuevos comunistas, sí, que es de lo que hablan las nuevas racionalidades políticas en Europa, sobre todo en España. Al 1% de la sociedad mexicana algún día llegará el mensaje. Pero ahorita sí tengo una conclusión de cómo hacer llegar el mensaje al nivel cero, que la película creo que es lo que trata de transmitir hacia el final. Saber gastar la riqueza no es otra cosa que ser racionales, ¿verdad? Que el sistema capitalista es completamente irracional. Como ya les dije, prefiere tirar comida que regalársela a los demás. Eso rompe el mercado. Y el mercado, si se rompe, algunos pueden empezar a ganar dinero y el sistema está hecho para que solo los mismos ganen o se enriquezcan. Les ponía a ver a mis alumnos de la materia de Psicología de la Salud, siempre lo hago, que vean las películas del Precio del Mañana y Eliseu, con Justino Timberlake y con Matt Damon, para que vean lo que es el mundo actual. Cuando me ponen en sus análisis, es que se parece mucho al mundo actual, se parece mucho a la realidad, les digo, no, es la realidad. Por último, ya para llegar al análisis materialista, ¿no? ¿Por qué en la mente de estos señores golpeados el panacota se transforma en una niña? ¿Sí? Y además, ¿por qué cambia de sexo? Porque era un niño el que según buscaba a la otra señora que en realidad no tenía hijos. Porque además la administradora lo afirmó y aún así al Aje por más de 2 cosas no le cayó el 20 de que es una niña alucinada. Alucinada por nuestros protagonistas. Y entonces es el mensaje símbolo humano, que aquí yo creo también la película peca de ingenuidad. Exacto, eso es lo que sabemos siempre. Como dice Ricardo, el que no trabaja es el verdadero capitalista, que tiene esclavos o empleados. Si conseguimos los enlaces, Carolina Moreno, los ponemos. Ahorita a lo mejor por el momento no puedo yo, pero si alguien me ayuda y coloca enlaces, perfecto. Creo que la de Justino Timberlake ya está en YouTube y El Hoyo en Netflix. Ok, ¿en qué estaba? Ah, el símbolo humano. La película creo que peca de ingenuidad en la película peca de ingenuidad porque el mensaje es muy al estilo, bueno, en parte, pero el mensaje es, el humano es el símbolo. O sea que si el humano se sacrifica, podemos darle un mensaje al sistema. Y yo creo que hay 2 tipos de revolucionarios. Y como le decía Alfredo Jalife, AMLO es más del tipo pacifista como Gandhi, Martin Luther King y Mandela. Hay 2 tipos de revolucionarios y el asunto es que tendríamos que integrar los 2 dialécticamente. Está el revolucionario de la Che Guevara, en donde vamos a pelear a muerte contra el sistema, y quien dice no, vamos a demostrarle con ejemplo y con paz que ellos se equivocan y que están mal y que vean lo inhumano de sus actos. Y yo creo que ese es el mensaje. ¿Sí? La niña llega como el símbolo de, es una alma no corrompida, es una comida no comida. ¿Sí? O sea, no introducida, no digerida.
Entonces, dense cuenta que esta niña puede ser salvada si algunos nos sacrificamos, que es además el simbolismo claro de la película de la abstención de hambre o la huelga de hambre, que lo hizo Gandhi y lo han hecho otros pacifistas. Les cuento la anécdota que nos cuenta Eduardo Galeano, que además no es una anécdota, sino un elemento real de la dictadura boliviana, que bueno, así muy rápido, en estos debates que se están teniendo en España con respecto a estos partidos tan peligrosos, que hay que seguir España porque somos un reflejo de los españoles, en muchos sentidos. Y decían que si queríamos estar como en Bolivia y Venezuela, hijo de su... ahí está donde no conocían cómo estaba Bolivia con Evo Morales y cuánto creció Bolivia económicamente con Evo. Pero bueno, entonces en la dictadura boliviana, que de eso nadie habla, de las dictaduras del Cono Sur, ¿verdad? ¿Qué era el Cono Sur durante 2 siglos, gracias a la colonización y neocolonización? De eso nadie habla. Y entonces 5 mujeres se ataron en la plaza central de Bolivia y dijeron, estamos en huelga de hambre. Y pasaban los militares y pasaban vigilantes del sistema y se reían y decían, 5 mujeres en huelga de hambre van a tumbar una dictadura militar. Ja, ja, ja. Y entonces, a la semana ya no eran 5, eran 50. Y a la otra semana ya no eran 50, eran 500. Y a la otra semana ya no eran 500 personas, eran 5,000 en huelga de hambre. Y a la otra semana ya no eran 5,000, eran 50,000. Y luego 500,000. Y la dictadura militar cayó por presión social. Digo, también hubo sus frentes bélicos, vamos a decir que no, pero es justamente lo que estamos diciendo entre los dos tipos de líderes, el pacifista y el guerrillero. Y entonces, este creo es el mensaje de la película. Podemos cambiar al mundo con el mensaje pacífico del guerrillero que hace huelga de hambre. Hola, Alondra, o sea, dice Segoviano, Alondra, ¿cuál Alondra? Bueno, no sé cómo vamos hasta aquí. Si vamos bien, ya para llegar a nuestro análisis materialista. Espero esto les haya gustado también, lo haya notado a lo mejor. Pero lo más importante, creo yo... ok, bueno, es que todavía no los ubico los de psicología de la enfermedad. Pero sí, ustedes empezaron a agarrar de películas, que de una vez me quejo con usted aquí, que ya agarraron el grupo de WhatsApp de la materia para estar hablando de películas y yo nomás les dije que vieran una, ¿verdad? Para el análisis, ¿verdad? Pero bueno. El sacrificio está también en entender que nosotros somos medios para lograr la revolución y no necesariamente nos va a tocar vivirla o hacerla, sino sentar las bases de nuestro actuar para propiciar que las generaciones venideras la consumen. Así es, creo que la película pasa por el sacrificio y en cierto modo sacrificarnos y ser ejemplo. Porque bien, quienes estamos desde la trinchera contraria, o sea, quienes estamos del lado del socialismo, pues sí vivimos de cierta manera en incongruencia, en contradicciones permanentes, en esta crítica vacía, pero en cierto modo, con cierta lógica de los capitalistas ideológicos, que es porque tienes un carro, porque comes una hamburguesa del Carlos Jr., etcétera. O sea, es una cuestión bastante contradictoria, pero que de alguna manera nos tenemos que esforzar cada vez más a hacer un sacrificio, y que en muchos sentidos los hacemos, quienes somos de izquierda o socialistas. Bien, acá va más lo importante, y ojalá, porque esto creo que va a ser más complicado de seguirme, que es lo de la comida. Yo en mi primer análisis, que fue un breve estado de WhatsApp,
sobre la película es, la película más que darnos unas metáforas sobre el capitalismo y sobre subir y bajar de niveles o sobre la imposibilidad de hacer esto es la relación que tenemos con la comida y que justamente esta relación en el orden materialista y psicoanalítico es lo que nos va a dar la posibilidad de crear la revolución. O sea, cuando las comunidades primitivas tenían una escasez de comida, provocaba la unidad social, puesto que yo no sé o yo no puedo por mí mismo cazar a un mamut o a una liebre, pues entonces nos juntamos, mira, yo hago esto, tú haces lo otro, y entonces la escasez de comida y la persecución de estos bienes alimenticios provocaba la unidad social. Hay que entender materialistamente, y eso es lo que produje en mi análisis sobre un viraje materialista al concepto de hambre en psicoanálisis, que lo escribí para compartirlo en el Encuentro Internacional de Política y Psicoanálisis, ahora en noviembre del año pasado en Michoacán. Y digo que el exceso de comida y el exceso de producción y el exceso de riqueza hace que la revolución sea cada vez más difícil e imposible. O sea, significa que ahorita, al saber que existe, por ejemplo, ahorita mismo van a su tienda, van al supermercado, saben que hay comida, pasan por la avenida de su casa y ven que hay un puesto de tacos, de trompo, de lo que sea, hay comida en todos lados. Entonces, la concepción y la conciencia es un producto siempre de las condiciones materiales del momento. Entonces, por más de que me digan que estamos mal, que no hay que comer, que este mundo es injusto, que el capitalismo me quita mi fuerza de trabajo y lo que produzco con mi trabajo, no se entiende porque a nuestros ojos y a nuestro alrededor hay una comida en exceso. Entonces, la producción, justamente el capitalismo se va a sostener porque nos dice que están produciendo mucho. Y yo sé que no cuadra, maestro, pues aunque haya en la tienda, pues yo no puedo entrar y robármelo. Pero justo eso es lo que crea la posibilidad ideológica de yo no asumirme como agente de cambio, puesto que yo si trabajo a lo mejor más mañana, pues a lo mejor ya puedo comer pasado mañana. Y a lo mejor ya le puedo comprar esa medicina que está en la farmacia a mi hijo, pero hoy no. Ojalá sobreviva hoy, pero tal vez no. Entonces, esta posibilidad tecnológica y de mercancías en exceso hace que no podamos concebirnos como seres de cambio. Y que, bueno, ahorita me voy a ligar a Julián Guita. Entonces, el análisis materialista de la película es el exceso de riqueza y el exceso de comida produce un error y un cambio de chip en los de los niveles 1, 2 y 3 del hoyo. Que es, puesto que este sistema es verdaderamente un darwinismo social, si yo no robo más, si yo no como más, al otro día puedo amanecer en el nivel 200. Y entonces voy a robar todo y voy a acaparar todo lo que pueda por si un día alguien me lo quita. Porque el capitalismo en esencia es robo. La propiedad privada es un robo. Entonces esta es la parte importante de la comida. La comida que todos hemos producido, porque aunque no trabajemos directamente en el campo o en la industria alimenticia, somos productores de la riqueza. Y justamente si alguien puede estar creando tecnología, medicinas, es porque muchos esclavos para esa sharing plow o para lo que sea, están trabajando para quitarles las riquezas, ¿no? Y al final unos pueden crear bastante porque otros trabajan más y les llevan la comida a su estudio o a su centro de investigación, etc. O al final los impuestos del pueblo pagan los estudios postdoctorales, las becas, etc. O sea, al final es una alimentación de riqueza donde todos somos partícipes. Nosotros podemos ser simples peones, pero dentro de nosotros vendrá alfiles, torres, caballos y al final reyes y reinas, que darán el jaque mate al sistema. Pues ojalá, y sobre todo, criar y crear a nuestros hijos con ideología de clase. Claro, dice Mayra Patiño, y además la comida es justo eso en el deseo y en la estructuración psíquica de la madre hacia el bebé. Como no sé lo que me deseas y lo que me demandas, hijo mío, pues te doy un chupón o te doy más comida y cállate. La obesidad es justamente un reflejo de este mismo sistema capitalista. Que vemos a los niños gringos que en lugar de atenderlos emocionalmente, porque el sistema obliga a trabajar, les dan sus Pringles y pizzas congeladas y hamburgers y hot dogs. Entonces, así es, la comida y la relación que tenemos con ella psíquicamente nos condiciona y nos configura como seres deseantes de amor
o de comida, en el caso del psicoanálisis, y nos condiciona y nos crea como seres antirrevolucionarios por saber conscientemente que hay mucha comida en este mundo. Y a quien todavía cree las leyes de sobrepoblación, déjeme decirle que este planeta tiene para darle sustentablemente de comer a 3 veces la población actual. Así que quien siga hablando que somos mucho en este planeta, se equivoca. El problema no es la cantidad, es la distribución, tanto de la población como de la riqueza. Mientras sigamos representando las relaciones humanas en relaciones jerárquicas y de poder, seguiremos inconscientemente reproduciendo esta estructura monárquica de esos reyes y reinas parásitos. Así es. Como todavía esta cuestión anacrónica en donde hay monarquías y hay quienes gobiernan por derecho de Dios. Y eso pasó por siglos. Gabriela Ibarra parece bastante interesada en la conciencia de clase, pues yo le recomiendo empezar por el manifiesto comunista. Tener conciencia de clase significa a grandes rasgos saber que yo no soy dueño de ningún medio de producción, ni soy dueño de materias primas, y lo único que tengo para ganarme la vida son mis manos, mis piernas o mi mente. Y entonces voy y soy maestro, voy y soy albañil, voy y soy empleado en una fábrica, y al final lo único que puse para ganarme mi vida es mi propio cuerpo y mi vida. Y yo no voy a obtener nunca más ganancia que el salario que es injustamente repartido por el capitalista. Entonces todos los que estamos ahí, y nuestros padres han trabajado para ganarse la vida y no tenemos una inversión capitalista, pues somos proletarios y somos de la misma clase. Eso se trata, Gabriel Ibarra. El hecho de ver comida no implica que uno pueda acceder a ella. Materialmente la comida en el hoyo es de todos, pero lo que no es tuyo son las reglas. Esta es tu calle, pero los domingos se cierran para que pase el desfile de los futbolistas, etc. El romper las reglas conlleva a los castigos aplicando un condicionamiento de pasividad. Puedo hacer esto, pero no debo. Sí, y aceptamos con eso unas leyes que en el fondo son injustas, pero que socialmente todos decimos, no, está bien, pues sí, no, o sea, yo me voy a seguir esforzando. Hoy en una clase en la mañana, cuando dije algo sobre este tema, dice, pues es que el comercio es lo que regula el mundo, maestro, o sea, usted no puede eliminar el comercio. Y les digo, el intercambio no, y el comercio no, pero hay formas de hacer comercio que no sea un robo y que no sea una usurpación. Ajá. Sí, el sistema está, puesto que es que tienen todo ellos. Y, y lo que ellos han creído ideológicamente es que se lo han ganado. Y pues no se lo han ganado, lo han robado. Bueno, pues esperemos que Joaquín pase de mandar stickers a las 2 de la mañana a marchar con nosotros y a estudiar a Marx con nosotros, y a lo mejor rompe más reglas que el hecho de transgredir un grupo de WhatsApp, ¿verdad? Pero no se preocupe, Joaquín, con algo se empieza. ¿Sí? Ok. Bien, ya por último, a mí me gustaría hacer un homenaje y una semblanza a Julio Anguita, que ahorita cuando hablamos de esto, que hablamos de austeridad o de sobriedad o de realmente ser el ejemplo nosotros, que estamos lejos de serlo, O sea, Julio Anguita predicaba bastante con el ejemplo y hasta le decían, es que usted es un santo. Y decía, no, hay un problema con los santos y hay un problema con esta idealización del político que es inalcanzable. Por eso Julio Anguita, a mi parecer, merece, no caigamos en el error de idealizarlo como algo imposible, solamente él puede acceder a ello, pero tuvo esta capacidad de sobriedad. Él decía, cuando eres votado por la mayoría, tienes un montón de responsabilidad, y él asumía con todas sus fuerzas.
que en ese sentido López Obrador pues va a tener algo bastante similar a Julio Anguita, que es la austeridad y la sobriedad. Julio Anguita era secretario del Partido Comunista Español, sucedió a nada más y nada menos que Santiago Carrillo, quien fue el dirigente de las fuerzas comunistas en la Revolución Civil, en la Guerra Civil Española, mejor dicho. Sí, del lado de los republicanos, obviamente, cuando los fascistas hacen un golpe de Estado a la República, reinstauran la monarquía y hacen un gobierno de terror con Franco. Bueno, Julio Anguita es alguien quien estuvo durante la transición y es alguien que vivió este derrumbe de la Unión Soviética y a quien se va a decir que les cayó el muro encima. A quienes somos socialistas, que tengamos entre 35, 30 años o menos, no nos tocó sufrir el fuerte golpe de la caída del muro de Berlín, que ideológicamente significó la derrota del comunismo a nivel internacional, simbólicamente, claro. O sea, la caída de un muro, la transformación de la URSS otra vez en Rusia, no es necesariamente la derrota del comunismo, pero sin ese bastión muchos países se desmoralizaron, se desmoronaron. Y a Julio Anguita no solo le tocó la transición de la dictadura de Franco a la democracia española, sino que entonces tuvo que vivir este doble golpe. ¿Será posible que pueda hacer un análisis de la obra Espectros de Marx, del filósofo francés Jacques Derrida? Ah, caray, pues está difícil la tarea, ¿verdad? Porque Derrida está como todos esos franceses que quieren que no les entiendan, entonces... Pero bueno, si no yo, a lo mejor alguien se quiere aventar la tarea. A ver qué hacemos. Julio Anguita, en esta entrevista con Pablo Iglesias, además quisiera no dejar de mencionar que el primer video que estudiamos, quienes nos ha empezado a interesar mucho el psicoanálisis y el marxismo, fue el gran discurso antisistema de Julio Anguita, en donde nos dice valores, que por eso ustedes se burlan de López Obrador, pero justamente el socialismo no es otra cosa, ni son vampiros, ni son personas que te quieren quitar tu casa, ni tu dinero, sino simplemente poder crear una sociedad realmente en valores humanos. Y por eso Julio Anguita va a ser, al menos para mí, junto a Fidel Castro, los dos revolucionarios más inspiradores. Por ser comunistas y por su ejemplo y su terquedad, y terquedad de la buena, y sobre todo esa capacidad de diálogo que tenían los dos. Los dos podían sostener conversaciones sin llegar también a lo que podemos llegar muchos, que es a enojarnos y exacerbarnos, que en algún momento quisiera tener la sabiduría y la paz de Julio Anguita y de Fidel Castro para dialogar como lo hacían. En un prólogo de García Márquez a una entrevista que le hace Gianni Mina, periodista colombiano, a Fidel Castro, dice García Márquez: Fidel Castro está cansado de conversar, descansa conversando. Fíjense nada más. Está cansado de conversar, descansa conversando. Que es algo mucho con lo que me identifico y nos identificamos también muchos socialistas, que es el diálogo. No nos vamos a cansar de dialogar, de debatir, y Julio Anguita, hay unos videos impresionantes, revísenlo en YouTube, como además por esto mismo, por esta misma congruencia, se fue ganando el respeto de los periodistas, porque ustedes vean cómo le hablan los periodistas españoles a un Pablo Iglesias o a un Monedero, los insultan, no los respetan. Y a Julio Anguita, los mismos periodistas: oiga, señor Anguita, pero no cree que esto. Y Julio Anguita: no, pero déjeme decirle, no, mire, le explico bien. Y entonces, con una serenidad y con una paciencia que, bueno, ustedes están admirando a López-Gatell por su paciencia, y que también tienen razón, es un hombre muy paciente. Pero bueno, estamos hablando acá de la paciencia de sostener nuestro discurso socialista a pesar de los embates y de las groserías de los supuestos argumentos capitalistas, como es tolerar a Agustín Laje. Yo ese video de Agustín Laje lo había visto hace meses, bueno, hace 2 meses, ¿verdad? Porque lo sacó el 8 de abril, menos de 2 meses,
y lo vi hoy otra vez como para otra vez a estudiar y analizar qué había visto en aquel momento, y uno los tiene que tolerar, ¿no? Porque es justamente analizar en dónde pueden sostener una ideología que por todos lados está fracasando, ¿no? Que huele a muerto. Esta sociedad huele a muerto, y que, como lo apuntan todos los filósofos anticapitalistas y analistas anticapitalistas, saben que esta pandemia, tampoco sin llevarlo al idealismo, como creo que lo intentan hacer muchos, que la pandemia es completamente capitalista, en sentido abstracto, pero esta es una crisis capitalista, o sea, no hay vuelta de hoja, pero la sociedad, en lugar de analizar lo que está produciendo este sistema capitalista, es un asunto médico, y tenemos una guerra civil. Entonces tenemos a gente enfrentada con gente, o sea, población civil contra población civil. Y había un video hoy de una enfermera diciendo: miren por qué están formados afuera de un Oxxo pidiendo cerveza, nos estamos muriendo, etc. Creo que es el error tomar estos dos bandos, como muchos también lo toman erróneamente en Estados Unidos, de libertad. Déjenme ir a contagiarme, déjenme morir, a mí nadie me prohíba salirme de mi casa. Creo que el problema no es de libertades, ni de libre mercado ahorita, ni de restricción, ni de moralización. Bueno, me estoy desviando, no sé, a lo mejor también es mi problema, que justamente a quien he admirado termino por no acercarme a él, y tal vez hoy es un reflejo de eso, en donde no sé cómo decir y desviarme, simplemente decirle a Julio Anguita: muchas gracias por ser un gran ejemplo a seguir, por ser un ejemplo inspirador, y por su congruencia. Que bueno, algo que tenemos que admirar de él y tal vez imitar es la congruencia. Que yo siempre pido que ya me llegue la sabiduría de los 70 años. Cosa que, por más de que leamos ahorita, no nos va a dar tanta lectura, no nos da la sabiduría que nos van a dar los años, y de alguna manera tenemos que sustituir esa pata de palo con mucha lectura. Pero algo tenemos que hacer. Y a tal vez Obrador, cuando habla de una economía basada en la felicidad, pues no es otra cosa que un mismo socialismo casi disfrazado, sin Obrador ser propiamente un socialista. El video de Anguita no solo era inspirador para mí, se lo pasaba a mis alumnos de muchos tetras. No sé si algunos se acordarán de ese discurso en un trasfondo muy negro, un teatro, donde hablaba de valores. Son cosas que trato de compartir con mis alumnos, los videos de Eduardo Galeano, que son hombres con mucha paciencia y mucho honor político. Y si algo les podemos reprochar, no será su honestidad. Bueno, la derecha, que también, bueno, algo pasó en España, porque según no se permitían funerales, y sí le hicieron un cierto acompañamiento a Julio Anguita, y entonces estaban criticando eso. Pero bueno, a Julio Anguita le escribí varios correos electrónicos, así como le he escrito a muchas personas en el mundo. Algunos me han contestado, otros no. Y Julio Anguita fue de los que no me contestó, pero bueno, yo insistí, tratando de coincidir con muchas personas. Además, muy personal, a mí me han dicho en cierto lugar de reflexión que ando buscando interlocutores, y justamente eso es lo que buscamos los socialistas: más interlocutores, y ojalá ustedes puedan ser interlocutores de nosotros, y ustedes a su vez interlocutores de más personas. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Por último, quiero decirles que vamos a hacer una rifa de las obras completas de Freud. Conseguir las obras completas de Freud pues es algo caro. Nosotros vamos a vender boletos de 100 pesos, y para que también se pregunte de para qué quieren sacar dinero, pues es para un evento académico. No les podemos adelantar más detalles,
pero tal vez costear a algunos invitados o pagarles el traslado a algunos ponentes y hacer un evento académico en grande, pues buscamos un poco cómo solventar o sacar unos fondos. Entonces, quien esté interesado en adquirir un boleto de 100 pesos y separar un número, todo va a ser muy legal, obviamente. Va a haber una transmisión en vivo donde hagamos el sorteo, donde se van a mostrar los números y se va a sacar en vivo. Y bueno, esto será la venta de boletos a partir de ya. Y va a haber una cuenta a la cual depositar los 100 pesos y les estaremos informando el día en que se hará la rifa. Ah, sí, Rafael Correa, muy bueno, sí, sí, no, pues es que esos videos todos los hemos visto, los de Lugo, los de Lula, los de Chávez, cómo atienden las entrevistas, hijos. No. La de feminismo está completamente suspendida, probablemente hasta agosto, en el que ya, probablemente, hasta que ya, pues estas restricciones sanitarias se levanten por completo y también las participantes pues estén de acuerdo en fijar una nueva fecha. Esperemos que no sea agosto, esperemos que sea julio y si se puede hasta finales de junio, ¿verdad? Siendo muy optimista, ya me van a regañar seguramente, pero bueno, vamos a terminar por hoy y muchas gracias y cualquier compra de boletos puede ser a través de la página, a cualquiera de los amigos y compañeros del Círculo de Psicoanálisis y Marxismo, pues también se pueden dirigir con ellos para la compra de boletos. Esta no es una clase en línea para ningún grupo de ninguna universidad. Invité a mis alumnos, pero esto es algo completamente externo a la universidad y usted puede participar en la rifa sin ningún problema. Carolina Moreno, ¿sí? Sin problema, mande mensaje y pregunte los detalles. También le preguntamos los detalles, dónde está o cómo poder, pues, si gana, hacerle llegar los libros si gana, ¿verdad? Ojalá que sí. Nosotros somos de Monterrey, Nuevo León, México. No sé de dónde sea usted, Carolina Moreno. Somos de Monterrey, ¿verdad? Y le vamos a Tigres y a Monterrey. No, no se crea, no, no. Qué oso, oiga, bueno, ya me estoy metiendo con sus macetas, ya nomás traigo ganas de pelear. Ahí les dejaron un número para también pedir más información. Bueno, pues es todo. Muchas gracias y nos vemos con más contenido y eventos. Mañana hay un en vivo o transmisión de contenido de un análisis del maestro Carlos Trejo que esperamos también lo puedan visualizar y analizar junto con el maestro Trejo. Bueno, hasta luego. Siempre buen humor, Joaquín.